Después de muchos cursos en los que todos nos habéis ido pidiendo una y otra vez que por qué no grabábamos las prácticas también en estos tutoriales, bueno, pues aquí estamos, al final nos hemos decidido. Vamos a empezar de un nivel muy bajo, vamos a ir creciendo en dificultad y bueno, nuestro objetivo con estos tutoriales, con esta colección de tutoriales, que ahora mismo ni siquiera sabemos cuántos van a ser, ¿verdad? Es que acabéis convirtiéndoos en expertos, todos estos que sois autodidactas y aficionados a los tutoriales. No podréis conseguir el certificado, para eso tendréis que venir a clase, pero bueno, también nos lo pasaremos bien. Espero que os gusten. Vamos a empezar este primer tutorial con una práctica que le llamamos práctica cero. ¿Por qué práctica cero? Porque en realidad no es en sí una práctica de ETS al uso, como ya veremos que son las demás, que consiste en proponer una funcionalidad y resolverla, sino que aquí vamos a tener en cuenta unos aspectos también de partida, de base, que solamente los vamos a ver en este primer tutorial. Y son dos. Uno es lo que vamos a ver en esta secuencia de transparencias, en la cual vamos a ver qué es lo que vamos a programar físicamente en la realidad, los elementos de nuestras prácticas que vamos a utilizar en la vida real. Es muy importante no olvidar que no somos programadores, sino integradores, con lo cual todo lo que hagamos tiene que funcionar en una instalación y a veces si falla puede depender de ella. Tenemos que saber cómo tiene que estar ejecutada y dónde podemos buscar los errores, etcétera. Y el otro aspecto que lo veremos en el siguiente tutorial será el funcionamiento, o mejor dicho, perdón, cómo programamos o cómo configuramos los aparatos dentro del ETS para luego volcarlo en este aparato en concreto que vamos a usar en esta práctica y hacerlo funcionar de acuerdo a esto que vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? De entrada va a ser muy sencillo. Lo único que vamos a hacer va a ser una práctica en la que vamos a encender esta lámpara, luego veremos el guión para ser más rigurosos, ¿no? Pero vamos a encender una bombilla en definitiva con una pulsación y la vamos a apagar con otra. Cada vez que pulsemos se encenderá o se apagará alternativamente. Solamente vamos a contar con un aparato programable KNX, que va a ser este de aquí. Es un aparato que tiene salidas que tanto se pueden emplear para encender como apagar luces, como si empleamos dos de ellas, por ejemplo la Z3 y la Z4 o la Z1 y la Z2, utilizarlas para persianas, y a la vez tiene, como veis aquí, hasta 6 entradas binarias. Son aparatos muy utilizados hoy día, que son una mezcla de entradas y salidas, que muchas veces nos encontramos las necesidades en obras. Los que habéis estudiado autómatas podéis a lo mejor equivocaros pensando que podemos programar esto para que una entrada actúe sobre una salida, pero no nos vamos a anticipar. Lo que está claro es que cualquiera que sepa lo que es una salida de relé y sepa lo que es una bombilla, enseguida ya habrá visto que lo que tenemos que hacer es hacer llegar la corriente a la bombilla a través de una salida de relé. Esta es la diferencia con una instalación convencional, no hay otra. En la instalación convencional, desde el punto de vista de instalación me refiero, la única diferencia sería que el contacto el relé, que no me salía la palabra, el relé, sería sustituido por un interruptor. Y aquí ni siquiera vamos a tener interruptores, aquí vamos a tener pulsadores. Entonces, hace falta de todas maneras cortar la corriente en una bombilla o ponérsela para que se encienda. Entonces lo hacemos a través de este relé, que lo vamos a mandar mediante un telegrama, mediante un dato. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en esta práctica hemos pensado en colocar un pulsador, que va a ser este, hemos dicho, que con una pulsación me lo encienda y con otra me lo apague. ¿Ya está hecho esto? Al que viene de automatas puede imaginar que sí. La verdad es que no. Hay algún fabricante que en la parametrización de aparatos de este tipo permiten relacionar electrónicamente una entrada con alguna de las salidas que tienen, ya sea cualquier entrada con cualquier salida, ¿no? Este en concreto no. Pero es que realmente, aun en el caso de que esto lo permitiera, sería un poquito absurdo, porque, quiero decir, innecesario, no aportaría mucho. ¿Por qué? Porque verdaderamente al final lo que nos interesa en un sistema domótico no es encender esta bombilla desde un pulsador, lo vamos a hacer aquí a modo de ejemplo para estudiar cómo se va programando cada elemento, sino que queremos encenderla desde este pulsador, desde 20 más, desde un móvil, desde un programa, desde una alarma, desde 20.000 sitios, ¿no? Entonces, claro, no tendría mucho sentido que estuviera solamente unido con una entrada, ¿vale? Entonces, esto no va a funcionar sin más, porque no hay una relación electrónica ni física entre una entrada de estas y una salida de esta. Así que aunque le diéramos aquí la alimentación, seguiríamos sin poder hacer funcionar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues este aparato necesita hablar para escuchar. Quiero decir, pulsaremos aquí, habremos metido aquí un programa que le dirá que cada vez que pulsemos
pulsemos aquí, mande un telegrama al bus con un 1 o con un 0 alternativamente, a una dirección de grupo donde va a estar esta misma salida y este aparato la va a escuchar esa orden, la va a recoger, va a mandar el ACK, ok, la he recibido, y va a actuar, va a cerrar o abrir este relé y va a conseguir de esa forma que se encienda o se apague esta luz y habremos logrado que con una pulsación lo podamos encender, con otra pulsación la podamos apagar. Ese telegrama ha circulado por el bus, lo ha escuchado todos los aparatos que están conectados a él. Si hay algún aparato capaz de transmitirlo a una visualización, también lo veremos en una visualización. Si hay unas luces que se tengan que encender o apagar a la vez que esta, también actuarán. Con lo cual tiene muchas ventajas, como veis, este tipo de disposición. El bus, aquí tenéis una imagen. Bueno, veis que aparecen enlaces en los cuales tenéis toda la documentación y programas de aplicación de los diferentes aparatos que vamos contando para que podáis ir estudiándolos a la vez que vais viendo esto. Este bus, que tiene 4 hilos como veis aquí, en realidad es el que nosotros más recomendamos y empleamos, porque aunque KNX solamente necesita 2, tradicionalmente el rojo y el negro, rojo para positivo y negro para negativo, los otros 2 vienen muy bien con frecuencia para tensiones auxiliares, por ejemplo, alimentar un detector de incendios con 12 voltios, alimentar, por ejemplo, una estación meteorológica, alimentar un detector de inundación. Entonces, con el mismo tendido de cable se puede aprovechar para no tener que instalar de mala manera o con más o menos dificultad en una caja, en campo, una fuente de alimentación que la tensión la podemos transportar directamente en paralelo junto con esta tensión del bus que llevamos aquí. Y viene cómodo, ¿eh? Eso es realmente un buen ahorro. Aquí nos faltaría algo, porque hemos hablado todo el rato de programar. Tenemos aquí nuestra fuente de alimentación, una fuente de alimentación un poquito especial, como ya sabéis, porque tiene una doble función. Tiene la función de alimentar todos los aparatos KNX que están conectados a ella, y a la vez no solamente permitir la comunicación, sino que colabora directamente, colabora activamente en la generación de los pulsos que necesita esta comunicación mediante la inducción que tiene en la bobina de choque, que a su vez impide que los telegramas que circulan por el bus pasen a la etapa de filtrado de la fuente, donde desaparecerían. Entonces, aquí nos falta, decía, algo, porque hemos hablado todo el rato, se nos llena la boca diciendo, vamos a programar, pero ¿cómo? ¿Cómo conectamos aquí el ordenador? Hace falta una pieza que cualquier integrador tiene 1 o 2 en su maletín y que es la que lleva a obra y con la que hace la primera puesta en marcha en su propia oficina muchas veces, que es una interfaz de programación. Y esta interfaz de programación, que antiguamente siempre eran serie RS232, luego pasaron a ser USB, en la actualidad vemos que hay muchos que son IP y hay incluso algunos aparatos como el IVPort, que el mismo aparato que sirve para visualización nos permite también el utilizarlo para comunicarnos con el bus y programar. ¿Cuál debemos de escoger? Hombre, sobre esto siempre hay opiniones. En nuestra experiencia, por ejemplo, ya os digo que nosotros cuando vamos a obra llevamos 2. Llevamos 2 por lo menos, el KNX IP y llevamos un USB. ¿Por qué? Pues porque a veces necesitamos 2 ordenadores conectados al mismo bus. Por ejemplo, si tenemos un problema, un aparato que durante la programación se me cuelga o se me bloquea o me da algún problema, me puede venir muy bien tener un USB para recoger los telegramas de grabación, que de otra manera no podría, porque el monitor de bus, donde yo los querría recoger, no el de grupos, el de bus, que no es compatible con nada más que esté funcionando en esa interfaz hacia el bus, pues entonces lo conectaría el monitor de bus a través, por ejemplo, de la interfaz USB y programaría a través de la interfaz IP o viceversa, según me viniera mejor, ¿sí? Y entonces de esta manera podría tener los telegramas de programación en el monitor de bus, ¿vale? Otra utilidad también puede ser simplemente que este aparato, por alguna mala maniobra mía, por supuesto, también, lo haya desconfigurado o tenga una configuración IP que no sea válida para el router de esa instalación y entonces tengo un problema. Pues claro, para comunicarnos con esto necesitamos lógicamente un router. Entonces, si esta IP que llevamos aquí configurada en nuestra interfaz no coincide con el rango, por ejemplo, de direcciones que emplea este router, pues tenemos un problema. Entonces, pues muchas veces resulta cómodo. No es que fuera imposible, porque podríamos incluso conectar directamente, pero tendríamos que cambiar la IP de nuestro ordenador, en lugar de DHCP tendríamos que poner, en fin, un rollo que no os quiero contar ahora, estamos hablando de la parte física, pero aquí lo que tendríamos que hacer, lo que podríamos hacer sería conectar al mismo bus una interfaz USB, ¿por qué no?,
con tal de que tenga otra dirección individual distinta que este, y a partir de ahí, desde ese interfaz, cargarle a este interfaz IP, desde esa interfaz USB decía, a este interfaz IP, cargarle de nuevo su configuración o modificarla para que se adaptase al rango de IPs que necesita esto. Con esto tenemos, yo creo, que ya una buena visión de conjunto, que muchas veces en los cursos nos preguntan, oye, ¿podemos abrir el maletín? Cuando llevamos 2 o 3 prácticas, ¿no? Ya se supone que la gente sabe lo que está haciendo, podemos ver cómo está cableado, que es que yo no acabo de... Bueno, yo creo que con esto tenéis ya un vistazo bastante bien. Ahora ya la cuestión es ir añadiendo más aparatos, conectados todos a este cable bus, pero en principio es el mismo funcionamiento todo el tiempo. Una fuente de alimentación, una interfaz para conectarnos y programar el bus. Este además tiene, al ser IP, una utilidad añadida y es que nos permite monitorizar, ya hemos hablado del monitor de grupos, por ejemplo, monitor de bus, pero incluso desde alguna app para controlar la instalación. Y luego, pues los aparatos que sean. Ya depende del volumen o del tamaño de la instalación o de las prestaciones que queramos incorporar. Ahora ya hoy vamos a meternos con la parte lógica, por hacer con el programa, con el ETS, para ver cómo configuramos estos. Decíamos que vamos a encender esta luz con este pulsador mediante este aparato de aquí, conectándolo a una de sus entradas. Bueno, en concreto no va a ser a la 1 como está dibujado aquí, sino que va a ser a la 3. Ahora lo veréis, porque eso al final solo depende del maletín de prácticas o del equipo que tengamos en obra instalado donde lo conectemos. Normalmente esto se refleja habitualmente en una lista de conexionado. Vamos a ver cómo están dispuestos aquí estos elementos. El más importante, por así decirlo, el elemento que realmente actúa, va a ser el CT416420, que lo tenemos aquí con la dirección individual 111 ya prefijada. No lo vamos a grabar en esta práctica. Tenemos aquí las diferentes entradas y eso en campo, o sea, en el maletín, en este caso, tenemos aquí que la entrada 1 sería, ¿veis? 111. La entrada 1 sería este botón de aquí, que iría a la entrada 1 de aquí. El botón 2 sería este de aquí, la entrada 2, que iría aquí. Y en la entrada 3 es la que habíamos dicho, que es la que queremos emplear para encender el piloto. El piloto lo tenéis aquí. El piloto va a ser la salida Z1, si vamos a respetar tal cual lo habíamos anunciado antes. Y lo vamos a hacer, este relé, vamos a comandarlo desde aquí para que se encienda este piloto. Exactamente lo que habíamos dicho en la transparencia. Por lo demás, aquí tenéis la fuente de alimentación que alimenta la línea 1.1, área 1, línea 1, el aparato número 1 es este. Tenemos, como veis, otra línea, la línea 0, ya lo iremos utilizando cuando vayamos a ver en otra práctica, ¿no? Y tenemos el interfaz IP, que está conectado a qué línea, a la 1.1, ¿no? Entonces, este aparato IP, que es una versión un poquito anterior al que os he puesto las transparencias, va a hacer la función de conectarlo a nuestro ordenador para grabar e incluso monitorizar los telegramas de la práctica. De momento, ya podemos nosotros proseguir con nuestra práctica, ¿sí? Y marcharnos directamente a ver qué es esto del ETS y cómo se parametriza, cómo se configura. Lo primero tenéis que descargarlos de vuestra cuenta MyKNX, tenéis que abriros una allí en myknx.org y con esa cuenta dentro ya tenéis el software, el ETS, para descargaroslo. Es una versión free, es una versión libre, gratuita, y en esta versión podéis utilizar hasta 5 aparatos. Bueno, en estas prácticas vamos a ceñirnos a esas cantidades para que podáis trabajar directamente con esos elementos. Claro, estamos utilizando un aparato que tiene entradas y salidas, con lo cual con un solo aparato en esta práctica ya podemos trabajar para poder hacer el encendido este que estábamos diciendo. Cuando arrancamos el ETS, vamos a encontrarnos con este dashboard, con esta pantalla de entrada, la cual la tenemos además vacía porque he borrado todos los proyectos que pudiera tener para prepararos un entorno limpio. Y tenemos aquí esto que es lo que yo llamo un ladrón de tiempos, porque nos aparecen noticias que se van actualizando, que a veces son interesantes, por supuesto. Aparecen aquí publicidad de fabricantes. Bueno, a veces te llama la atención. A ver, ladrón de tiempo. Quiero decir, que te metes aquí a programar y ves esto y te llama la atención y a veces ya pinchas y te derivas un poquito a lo que no querías hacer. Pero bueno, está bien también. Es información que hay que estar actualizados. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto, ¿sí? Para hacer eso, lo que vamos a hacer va a ser seguir los pasos que tenemos aquí. Es muy sencillo. Nosotros aquí en el ETS tenemos 3 botones. Este es de nuevo proyecto, este es lo mismo, un asistente, pero que es hacer más largo lo que es muy sencillo, ya lo vais a ver. Y luego esto que sería para importar nuevo proyecto. Bien, trabajamos aquí con este botoncito. Y aquí lo primero que hacemos es poner un nombre. Vamos a no complicarnos la vida, le ponemos práctica 0.
Y ya tenemos aquí una primera pregunta. ¿Cómo va a ser el backbone? El backbone es la línea principal, ¿sí? Que tenemos nosotros. En concreto, el backbone sería, tanto la línea principal, aquí se está refiriendo, cuando le contestemos, le va a poner del mismo tipo, tanto la línea principal como la línea de áreas, ¿sí? Entonces, aquí entra la duda, porque nosotros hemos visto en nuestro maletín que teníamos, y en la práctica que teníamos anunciada, que tenemos nuestra conexión IP. Esto lleva a confusión muchas veces y hace que la gente se piense que tiene que colocar ahí un elemento IP, pero eso no es cierto. La topología que nosotros tenemos es una topología que empieza no aquí arriba, no tenemos una línea de áreas, tenemos una línea principal. Esta topología es difícil que os la encontréis hoy día, antiguamente más, a mí sí me ha tocado hacer alguna, pero hoy día cuando tenemos que irnos a líneas, en fin, en obras que ya son un poquito grandes, pues nos vamos a trabajar con IP. Aún así todavía hay quien emplea un acoplador de áreas, con lo cual, pues bueno, el aparato es el mismo que este. Lo único que cambiará, como veréis, es la programación. Este aparato, como veis aquí, es idéntico a este. Es el mismo, cambia la programación nada más. Nosotros, nuestro maletín, lo único que contiene es este acoplador de línea, ¿sí? Que nos permite conectar a una línea 0. Recordáis que tenemos la línea 0 aquí. Tenemos este acoplador de línea o área, ¿sí? Tenemos la línea 0 y la fuente de alimentación de la línea 0, la fuente de alimentación de la línea 1. En la línea 0 tenemos este aparato y este aparato, ¿lo veis? El 101 y el 102. Y en la línea 11 tenemos el 111 y el 112. Entonces, con esta composición hemos puesto el interfaz, lo hemos puesto aquí. Es un aparato más. Esto no afecta a nuestra topología. A lo mejor, como no habéis visto otra posibilidad, quizás no lo entendemos. Vamos a verlo aquí. Igual lo vemos un poquito más claro. Cuando tenemos una línea que se construye sobre IP, ¿sí? Que sería cuando tendríamos que poner aquí IP, lo que tenemos es que los aparatos, veis aquí por ejemplo la línea 1.1, estaría lleno de aparatos KNX que tienen este conector rojo y negro, ¿eh? Y luego tienen un conector RJ45, estos interfaces, que directamente se comunican con un router o con un switch, ¿sí? Y que lo que están haciendo es el papel de acoplador de línea, pero por un lado tienen un enchufe, fijaros, el enchufe es que es determinante. Tenéis un enchufe que es el enchufe KNX y un enchufe que es un enchufe RJ45 para un cable UTP, que es el cable que empleamos con las redes locales, ¿no? Entonces, podemos poner aquí la línea 1.1, podemos poner la línea 1.2 aquí, y esto funcionaría como una línea principal, la parte IP. O incluso como una línea de áreas. Como veis aquí, tenemos aquí una línea principal y tenemos un nivel superior. Aquí tenemos acopladores de línea incluso convencionales, ¿sí? Que tenemos una línea principal convencional, tipo KNX me refiero, de protocolo KNX, pero luego tenemos este otro elemento que en realidad lo que nos va a hacer va a ser de elemento, por así decirlo, de acoplador de áreas, y este es el que se va a comunicar acá. Y esto es correcto, incluso podemos comunicar elementos de esta línea con elementos de esta línea o de cualquier otra línea, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos que la línea principal es IP. Aquí la línea principal, si os fijáis, es KNX, igual que la línea secundaria, ¿vale? Este aparato tiene dos conectores, rojo y negro, porque está preparado para utilizar el cable bus que veíamos en la transparencia anterior, y este tiene en cambio un solo conector rojo y negro para cable bus y luego tiene el conector RJ45 para cable UTP. Volviendo al ETS, entonces la respuesta correcta aquí de cara a nuestra práctica sería decirle que la línea principal es de tipo TP. Ya nos ofrece a continuación la posibilidad de crearnos automáticamente la línea 1.1. Bueno, ¿por qué no? Es una buena primera línea para empezar a trabajar y en nuestro caso además coincide con lo que necesitamos. La línea 1.1 va a ser también de tipo TP, podría ser más que Powerline. Yo la verdad es que no me he encontrado en la vida Powerline porque no hay mercado, no hay productos, los fabricantes no lo fabrican, pero sí que hay RF, ya va viendo aparatos RF, entonces podría ser que la línea tal cual fuera RF en lugar de ser par trenzado, pero en este caso vamos a trabajar con par trenzado. Y luego tenemos aquí otra preguntita, que es el estilo de las direcciones de grupo. Me dice libre, 2 niveles, 3 niveles. Llegado a este punto, muchos van a pensar que, claro, 3 niveles parece que es más que 2 niveles. Entonces,
Si eso lo asociamos con la capacidad de direccionamiento a nivel de direcciones de grupo, pensamos que, bueno, pues si necesitamos más direcciones de grupo, o sea, si la obra es más grande, tiene más estancias o más funciones, tendremos que irnos a 3 niveles, y si es más pequeñita, tendremos que ir a 2 niveles o incluso libre, ¿no? Bueno, realmente eso no tiene nada que ver, y de hecho, eso además puede ser realmente lo contrario de lo que hay que hacer. Para entenderlo, vamos a analizar comparadamente el número de bits que tenemos para configurar nuestra dirección individual o física, que al final en lo que se traducirá será en el número de aparatos que podremos direccionar, o sea, el número de aparatos que podremos meter en una topología KNX, en una instalación KNX, y vemos que tenemos, como ya sabéis por la teoría, 16 bits que se ordenan de esta manera, y entonces los 4 de la izquierda, los demás pesos, nos indican el área, la línea, el aparato, etcétera, ¿no? Si analizamos la dirección de grupos, no tiene más. Tiene 16 bits también. Bueno, ¿y esto por qué parece sorprendente? Bueno, pues es muy sencillo. Imaginemos un aparato como el que tenemos en la práctica. Este aparato tiene 6 entradas binarias y 4 salidas binarias. Esas 6 entradas binarias, para que funcionen, hay que asociarlas cada una de ellas, por lo menos, digo por lo menos, que van a ser más, con una dirección de grupo. Y las 4 salidas, también hay que asociarlas cada una de ellas, por lo menos, con una dirección de grupo. Con lo cual, con ese por lo menos, ya tenemos 10 direcciones de grupo ocupadas por una única dirección individual, o sea, por un único aparato. Las salidas, además, seguro que aparte de recibir la orden, van a tener, por así decirlo, otra salida que va a ser el estado. Así que como mínimo ya tenemos 2. Por no hablar de objetos de enclavamiento, de bloqueo. Muchas posibilidades que tienen los aparatos estos programables, con lo cual es muy fácil llegar a un aparato que tenga 20, 30, 40, 50, 200 direcciones de grupo ocupadas. Una sola dirección individual. Con lo cual vemos que hay una descompensación grande. Es algo que llevó a que la asociación KNX, cuando pasó al KNX 2, una nueva actualización, hizo lo que eran las direcciones de grupo principal extendidos, y entonces el bit 15 que lo tenía reservado para el Powerline, pues como Powerline además no se emplea demasiado, pues en el direccionamiento normal lo podemos emplear directamente en cualquier topología. Entonces aquí tenemos que aparentemente me va a dar igual emplear 3 niveles que 2 niveles que direccionamiento libre. Porque claro, ponga el direccionamiento que ponga, al final son los mismos bits que los estamos agrupando, por así decirlo, dándole un nombre de una forma o de otra distinta en función de que utilicemos una topología de 3 niveles, 2 niveles, direccionamiento libre. Y esto lo hacemos simplemente por la razón de poder agrupar de una manera jerarquizada todas las funciones. Estamos hablando de que si tenemos hasta 65.536 funciones que tenemos que a lo mejor localizar dentro del ETS, el hecho de que se puedan organizar en una estructura jerarquizada de árbol, pues puede resultar cómodo, aunque todavía no lo hayáis visto, para identificar, para saber por dónde buscarlas y encontrarlas rápidamente. Pero eso tiene un inconveniente. Y el inconveniente lo vamos a entender enseguida si analizamos, por ejemplo, cómo se puede hacer esta agrupación o cómo se emplean realmente los diferentes niveles de esos 3, que por ejemplo típicamente la mayoría empleamos todos, porque realmente es muy cómodo trabajar de una manera tan estructurada, ¿no? No es la única. Tenemos un grupo principal que admite hasta 5 bits. Ahí tenéis la cuenta, 2 elevado a 5, 32 valores posibles. Vale. Una dirección de grupo principal, ¿para qué la vamos a emplear? Pues para grandes funciones, ¿no? Por así decirlo, dirección de grupo en 3 niveles significaría que pondríamos gran función en el grupo principal, una función de tipo intermedio, menor jerárquicamente hablando, y luego lo que es la dirección de grupo propiamente dicha, que sería el elemento concreto o la función concreta que queremos realizar. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero, vamos a plantearnos para qué podemos utilizar las direcciones de grupo principales. Vemos que grandes funciones que podemos encontrar en una instalación serían iluminación, persianas, calefacción, aire acondicionado, alarmas, multimedia, funciones centrales. Aquí hemos puesto 7. Bueno, parece que hemos agrupado muchas cosas, ¿no? Parece que pocas más puede haber, seguro que puede haber más. Pero es que es hasta 32. Hasta 32 direcciones de grupos posible, que nosotros ahora no vamos a emplear, más que 7. ¿Y qué pasa? ¿Qué más me da a mí? Bueno, pues sí que da, porque fijaros que por cada una de esas que no vamos a emplear, ¿sí?
Van a quedar, contáis a la derecha, veis aquí que tenéis directamente hasta el bit, desde el 0 hasta el bit 10, desde el 0 al 10, tenéis 11 bits, o sea, 2 elevado a 11 valores que no vais a poder utilizar. 2048 valores por cada una de las funciones que no empleéis, que en este caso, si estamos empleando 7 y tenemos hasta 32, pues van a ser 32 menos 7 multiplicado por los 2048, vamos a perder la posibilidad de direccionar 51.200 direcciones de grupo. O sea, no solamente andábamos escasos, sino que encima, pues ahora, dejamos un montón desperdiciadas por el camino. No parece muy lógico si vamos justitos de direcciones de grupo, cosa que puede pasar en una obra grande. El despilfarro, por así decirlo, no acabaría ahí, sino que en 3 niveles también vamos a tener un problema. ¿Qué 3 niveles? Pues cogemos, por ejemplo, el ejemplo de iluminación, ¿no? En iluminación, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos tener on-off, regulación, cuando queremos subir y bajar la intensidad de una bombilla, eso es una función. Valor, que sería darle, pues ponte el 30%, al 40%, ¿sí? Eso sería darle un valor fijo, es un tipo, ya lo habéis visto en la teoría también, es un tipo de dato concreto. El estado, puede ser un estado, ahí solamente puede ser un estado, pero puede haber, por ejemplo, 2 estados, ¿sí? Un estado de un bit, un estado de un byte. Ambos pueden ser útiles, uno para funciones lógicas típicamente y el otro pues para una monitorización, por ejemplo, ¿no? Pero al final resulta que 4, 5, 6, hasta 8. Y por cada uno de esos 8 que no empleemos, ¿sí? Vamos a desperdiciar de 0 a 7 bits, como veis aquí a la derecha, ¿sí? De 0 a 7, o sea, 8 bits, 2 elevado a 8, 256 direcciones de grupo que no vais a poder utilizar de esta manera jerarquizada, ¿vale? Tendréis que empezar a crear direcciones de grupo principales redundantes, direcciones de grupo intermedio redundantes. Ya que estamos aquí, simplemente porque veáis un poquito cuál es la manera de hacer la estructura, aunque lo vamos a ver en prácticas en el ETS, pero dentro de, por ejemplo, si despreciamos la función de regular o de valor, pues centrándonos dentro de iluminación en on-off, ¿qué cosas podemos hacer con el on-off? Pues ya iríamos a la función concreta. Cada lámpara sería una función en on-off, ¿no? Sería el on-off, lámpara, techo, zona comedor. On-off, lámpara, techo, zona salón. Por ejemplo, ¿no? Por deciros un ejemplo. En definitiva, hemos visto que da igual quiero decir, el número de niveles que cojamos, que vamos a tener el mismo número de bits disponibles para poder direccionar. Pero es más fácil que nos cueste menos organizar las direcciones de grupos si cogemos un direccionamiento libre, que si lo cogemos en 3 niveles, donde enseguida se me van a quedar pillados. Vamos a empezar con direccionamiento de 3 niveles. Vais a ver que realmente pues, es muy práctico y la mayoría de las obras que hemos visto todos están hechas en 3 niveles. Algunas nos encontramos en 2 niveles. Y hoy día, gracias a las topologías que incorporan IP, pues no suele ser muy necesario hacer mucho más, ¿no? Entonces con esto ya le daríamos al botón de crear el proyecto y aparecería nuestro proyecto aquí creado. Aquí lo tenéis. Nos ha cambiado de pantalla, nos ha entrado directamente en la pantalla del ETS, en la pantalla de trabajo, en lo que es el escritorio propiamente dicho, y aquí vemos que tenemos ya creado la práctica cero como el icono de edificio y tal. Si pinchamos en este botón que tenemos aquí, esto es como si fuera un interruptor, mirad, cada vez que le pincho se nos cambia de ventana, ¿vale? Vamos al dashboard, a la pantalla principal del ETS y al entorno de desarrollo que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, si pinchamos en esto de aquí, la buena noticia, y terminamos con la explicación del tema de los niveles, ahora que estamos creando lo que es el proyecto, si pinchamos nosotros aquí una vez, como hemos visto, tenemos otro interruptor, ¿vale? Por así decirlo, otro conmutador. Cada vez que pincho me cambia entre eso que antes he bautizado yo como el ladrón de tiempo y los valores que nosotros vamos a asignar a este proyecto. Desde su nombre, si yo quiero cambiar el nombre del proyecto, lo haré aquí. El número de proyecto, pues porque administrativamente en todas las empresas es normal tener un número al que asociamos inputs, outputs, tiempos, documentos, todo lo metemos allí, ¿no? O un número de contrato, en fin, cada uno se organiza esto como quiere. Podemos incluso marcar un estado, cómo se encuentra este proyecto en este momento, fecha de finalización, fecha de comienzo, para tener datos sobre esto. Cuidado,
contraseñas, no andéis toqueteando por aquí sin conocer, porque sería la contraseña de proyecto y la contraseña de BCU, y si la olvidáis y dejáis un aparato con la contraseña, tendréis que llevarlo a fábrica, porque es que ya no se puede hacer nada con él. Entonces, vamos a donde nos interesaba a nosotros, que es el estilo de direcciones de grupo. Estábamos en 3 niveles, 2 niveles y libre. La buena noticia decía es que si yo, por ejemplo, empiezo como en este caso, una obra con un direccionamiento de 3 niveles, ¿sí? Y me encuentro que me quedo pillado a mitad de obra porque calculé mal y me hacen falta más direcciones de grupo, o la obra ha crecido y se ha ampliado, lo que fuera, y necesito tener una disposición más flexible en direcciones de grupo, puedo directamente disminuir de 3 niveles a 2 niveles. Lo que no podré nunca, ¿sí?, es pasar de 2 niveles a 3 niveles, ni de libre a 2 niveles. O sea, de 3 niveles a 2 y de 2 a libre podemos ir. Simplemente cambiamos y ya está. ¿Por qué? Pues hombre, esto es sencillo porque en realidad lo que sucede es que estamos, si os fijáis y recordáis la práctica, o sea, la transparencia que habíamos estado viendo, aquí hay una cosa un poquito chocante, y es que hemos puesto iluminación, on-off, y luego on-off, lámpara, techo, zona comedor. Hombre, si ya he dicho que es iluminación, ¿por qué poner aquí la palabra lámpara? Y si ya he dicho que es on-off, ¿por qué poner otra vez aquí on-off? Bien, a la hora de denominar una dirección de grupo, fijaros que aunque utilicemos 2 niveles o 3 niveles, siempre al final, cuando antes veíamos esto aquí, en las direcciones de grupo, vamos a ver, lo tenemos aquí, lo ponemos, vamos a ver un poquito más para atrás, vamos a ver, esto es complicado encontrarlo, ahí está. Cuando nos pasamos a las direcciones de grupo, ¿sí?, fijaros que a esto le llamamos grupo principal, grupo intermedio, dirección de grupo propiamente dicho, grupo principal, dirección de grupo propiamente dicho, o dirección de grupo. Cuando nosotros pasamos de 3 niveles a 2 niveles, el nombre que teníamos en la dirección de grupo, aquí, pasa aquí. Todos estos bits utilizan ese nombre de dirección de grupo que le habíamos dado aquí, en esta parte de aquí. Si pasamos a direccionamiento libre, pues lo que se sigue guardando es el nombre de dirección de grupo. Si nosotros en el ETS, o nosotros cuando hemos hecho la estructura de direcciones de grupo, y hemos puesto esto que veíamos antes, no hemos puesto en la dirección de grupo como tal el nombre completo, el nombre que tendremos en la dirección de grupo no nos dirá nada. Tendríamos, por ejemplo, techo, si lo ponemos on-off y no ponemos lámpara, porque ya consideramos que tenemos iluminación y tenemos on-off, nos quedará techo, zona, comedor. Techo, zona, salón. Pero en techo, zona, comedor podemos tener un on-off, podemos tener un estado, podemos tener un valor, podemos tener un subir-bajar, podemos tener muchas cosas. Con lo cual, al final, no sabríamos lo que tendríamos. Tendríamos un montón de direcciones de grupos con el mismo nombre. Entonces es importante que el nombre de la dirección de grupo tenga siempre el nombre completo. Por una razón, hay otras razones. Cuando exportamos las direcciones de grupo para un sistema de visualización, por ejemplo, una pantalla, y tiene la posibilidad de importar las direcciones de grupo del ETS, lo que va a importar siempre va a ser la dirección de grupo, no va a importar la dirección de grupo intermedio, porque estos son, por así decirlo, artificios que hacemos nosotros desde el entorno de programación, desde el ETS, para poder organizar y estructurar todas nuestras direcciones de grupo y poder localizarlas con facilidad de una manera ordenada, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, ya pasamos aquí y podemos pasar directamente a la creación de nuestro proyecto, bueno, a la creación, al desarrollo de nuestro proyecto, que vamos a seguir el guión de prácticas. Este es el entorno de programación del ETS. Aquí es donde nos vamos a mover todo el rato, donde vamos a configurar nuestro proyecto, donde vamos a hacerlo todo, ¿no? Ya tenemos aquí creado esto, entonces vemos que hay como 3 ventanas muy diferenciadas. Esta de aquí de la izquierda, donde tenemos una estructura jerarquizada en árbol, lo vais a ver mejor cuando creemos algo. Una parte central, que es donde estará todo lo que contiene el elemento que pinchemos aquí a la izquierda. Y aquí a la derecha, que tenemos una serie de pestañas, estamos en propiedades, pero si fijáis aquí abajo pone buscar y reemplazar, o aquí pone entorno de trabajo, que podremos utilizarlo también muy interesante. Tareas pendientes, operaciones pendientes, historial para deshacer.
Entonces, esto está bien para poder controlar nosotros esto. Cuidado porque es una ventana que puede moverse, entonces vamos a dejarla así fija porque si no, no se nos puede colocar, es un poquito incómodo. Porque teóricamente esto se podría trabajar en varias pantallas de ordenador. Antiguamente se hacía, pero en las últimas versiones pues parece que ha habido algún problemilla. Esperamos que lo resuelvan pronto. Entonces nosotros vamos a seguir nuestro guión de prácticas, vamos a ir viendo la práctica tal cual la estábamos siguiendo en nuestro programa PDF y vamos a ver que la primera práctica es práctica cero, encender apagar luz de entrada de un pulsador, tiene un nombre muy largo, con lo cual vamos a prescindir de él porque aquí en este campo que utilizamos para crear nuestro proyecto, en esto de aquí, en la vista general, práctica cero, lo que tenemos es un campo muy limitado para poderlo poner. Si pusiéramos todo ese texto se nos quedaría corto rápidamente. Entonces, aquí ponemos práctica cero, pero podemos llamar, en lugar de práctica cero a esto, que es como se va a llamar, vamos a llamarlo, por ejemplo, siguiendo el patrón de la práctica, mi casa. ¿Vale? Podemos cambiarlo nosotros a nuestro antojo. Entonces, la vista de edificio este será mi casa, aunque en el ETS nosotros tendremos aquí el nombre de la práctica, práctica cero. No hay ningún problema. No, nos ha puesto por defecto el nombre del edificio, el nombre del proyecto ETS, pero una cosa es el nombre del proyecto, que es esto, y otra cosa es el nombre del edificio. Cogemos mi casa, y en mi casa, en esta estructura de edificio, que por cierto, es tan importante que incluso en las primeras versiones del ETS, cuando cerrabas esta vista de edificio, se te cerraba el ETS. En la actualidad eso no es así, es mucho más flexible, es mejor. Pero yo no recomiendo prescindir de esta vista, porque cuando vais a localizar un dispositivo, lo vais a encontrar en obra dentro de una ubicación física, en un pasillo, en el comedor, en el baño 1, en el baño 2, en el baño del dormitorio principal, en la cocina. Entonces, el tener localizados los espacios y dentro de ello guardados los espacios, los elementos y las cajas, es una vista que la han ido mejorando y dotando de más iconos, como veis aquí, que vamos a crear una estancia, e incluso las últimas versiones nos permiten poner iconos especializados. Hombre, el de recibidor casualmente coincide con el de estancias, con lo cual ni me voy a molestar, porque no ganamos nada. Le ponemos estancia y así por lo menos me pide el nombre y le puedo poner el nombre que yo le doy en la práctica, que es entrada, no recibidor. Si no, tendría luego que modificarlo, que no pasa nada porque ahora vemos que se puede modificar también. Le decimos entrada, ¿vale? Y le podemos decir incluso que el uso es el del recibidor. Vale, ya hemos hecho las dos cosas. Si quisiéramos crear más estancias, podríamos hacerlo directamente aquí con el más, pero en este caso no tenemos más, le damos aquí uno. ¿Veis que ha aparecido aquí un piquito? Este piquito indica que hay algo dentro de esto de aquí. Nosotros lo pinchamos y se despliega. Tenemos aquí la entrada. Bueno, seguimos nuestro guión de práctica. Dentro de la entrada, ¿qué tenemos? Pues la entrada es muy típico. En cualquier piso, en cualquier vivienda, tenemos el CPM, el cuadro de protección y maniobra. Pues ponemos aquí el CPM, le decimos añadir, ¿y esto qué será? ¿Un dispositivo? No, será un cuadro. Cogemos una de esto y le llamamos CPM, que es un nombre propio, muy conocido, como ya sabéis los instaladores, en todas las instalaciones. El cuadro de protección y maniobra, donde están todos los PIAs, las protecciones, los diferenciales, antiguamente se dice P, en fin, todos los elementos de protección eléctrica. Le damos a CPM y ya tenemos el CPM aquí incorporado en nuestra estructura jerarquizada. Veis que esto está bien, ¿no? Porque si yo busco el CPM, sé que está en la entrada, podré desplegar aquí y buscar, no perder tiempo por las habitaciones. Está bien organizar las cosas, sobre todo cuando ahora, por ejemplo, si seguimos la práctica, vamos a ver que vamos a añadir un aparato, que es este de aquí, que es el CT416420. ¿Sí? Entonces me vengo aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es decirle insertar o añadir, de nuevo, dispositivo en este caso. Fijaros que el menú contextual se va adaptando al sitio donde pinchamos. No es lo mismo pinchar aquí que pinchar en entrada que pinchar en mi casa. Le damos a dispositivos y entonces aquí estamos ya entrando al catálogo. Podríamos haber ido de otra forma. Aprovecho para contároslo. En el ETS tenemos un acceso directo al catálogo en la entrada. ¿Sí? Y aquí tendríamos nosotros la posibilidad de importación, hacerlo igualmente. Porque el catálogo es una cosa y los aparatos que nosotros insertemos en nuestra obra son otra bien distinta. Lo que pasa es que sería un poco rollo tener que venir aquí constantemente, con lo cual nos han dado en las últimas versiones de test también la posibilidad de que cuando le decimos insertar nos abra una ventana con el catálogo y también allí podamos importar. ¿Vale? Entonces decimos importación y ya me dice a ver de dónde importo. Pero antes de importar yo tendré que localizar la documentación del aparato.
Tenemos que ir, como siempre, a la práctica de la vida real y tenemos que localizar cuál es la referencia al aparato. Pues es el CT416420 de la marca BES. Podríamos ir a la página del fabricante. Podemos también ir, si queréis, a la página esta de Vendomótica nuestra y decimos aquí, en el campo de búsqueda que es muy rápido, CT416420. Le damos y ya nos aparece aquí. Si pinchamos ahí directamente nos abre la ficha del aparato y aquí tenéis la documentación técnica, muy importante, el manual de programación, todo es importante, ¿no? Las especificaciones técnicas de cada instalación. Tened en cuenta que es un aparato programable, con lo cual cada uno de los 20, 50, 100, 200 aparatos que tengáis en una obra, los que sean, cada uno de ellos va a tener su manual de programación. Es cierto que vais a poner muchos repetidos, ¿no? Pero esto tenéis que tenerlo en cuenta porque aquí es donde se os explica qué es lo que hace cada uno de ellos. Una cosa es que se comuniquen mediante un protocolo estándar y otra cosa es que todos sean iguales, no tiene nada que ver. Al revés, son todos diferentes. Tenemos también aquí otra pestaña que es el programa aplicación. Cuando le pincháis aquí, esto lo que nos hace es abrir una ventana de descarga, ¿vale? Se me viene a la ventana de descargas, estupendo. Programa aplicación de CT416420. Bien, le damos aquí y automáticamente me voy a descargas y ya tengo aquí el programa de aplicación. Este programa de aplicación le doy a botón derecho con el WinRAR y le digo extraer aquí. ¡Pum! Y ya lo tendré por aquí instalado. Actuators KNX Pro. Yo sé que es Actuator porque me conozco el nombre, pero si alguno tiene duda, lo que tiene que hacer es abrir el fichero este y veis que es Actuator 7.1 KNX Pro. Este es el fichero. Pero no me voy a preocupar demasiado, que lo busque LTS. Entonces lo que hago es que abro LTS, lo tengo aquí, me vengo al importación y ahora sí, dentro de descargas tengo el Actuator KNX Pro. Le digo abrir y entonces me lo empieza a importar. Os puede pedir si queréis importar, a lo mejor un fichero tenéis varios productos, con varios idiomas. Normalmente yo me lo suelo importar todo porque nunca sabes al final lo que vas a acabar necesitando, aparte de algunos problemas que a lo mejor si tenéis que utilizar el inglés y no lo habéis descargado, por ejemplo, pues vais a tener un problema. Aquí tenemos una referencia común para todos los aparatos de actuadores de esto, que es el CT41, que pueden ser muchas referencias distintas. Entonces, claro, según qué referencia, pues va a ser un aparato de un tipo u otro. Bien, ya lo tenemos aquí. Perfecto, si yo le doy doble clic, como el catálogo me lo ha abierto cuando le he dicho insertar aquí, me lo insertará aquí. Si tengo duda, podría coger con el ratón, arrastrarlo o aquí o aquí. Vamos a hacerlo de dos maneras para que lo veáis. Le doy doble clic. Si le doy doble clic, me lo importa y me lo ha puesto aquí. Le doy control Z. Control Z. En lugar de hacer eso, voy a arrastrarlo aquí a la ventana. Perfecto. Control Z. En lugar de hacer eso, lo voy a arrastrar directamente a la estructura de árbol. Me vuelve a aparecer aquí. Cualquiera de las tres maneras, como veis, es perfectamente válida. Ya tenemos aquí nuestro aparato instalado. Ya podemos nosotros, en este caso, cerrar la ventana de catálogo. Una vez que ya tenemos aquí el aparato, lo primero que tendremos que hacer será revisar su dirección individual. Para eso lo que vamos a hacer va a ser recurrir al maletín de práctica y miramos a ver cuál es la dirección individual que tenemos en este caso en el maletín. Pues en el maletín tenemos la 111. Esto es como si fuera nuestra obra. Así que la dirección individual que le tenemos que poner, lógicamente, al aparato es la 111. En la vida real, que no tenemos un maletín, lo que tenemos es una obra. Y cuando la vamos a iniciar no existen las direcciones individuales. Ahí tenemos que decidir nosotros las direcciones individuales. Para hacerlo y para además decidir dónde va a ir conectado cada elemento y esto, empleamos lo que se llaman las listas de puntos o listas de conexionados, en las cuales ponemos cada aparato. En este caso lo veis, decimos si es o no es un aparato de bus. Si es que sí, pues automáticamente me lo contabiliza aquí para tener el total de aparatos de bus que vamos a manejar en esta instalación. Le asignamos una dirección individual, le ponemos qué función hace, el aparato que es, y además tenemos en cuenta si tiene entradas, si hay alguna que utilicemos o no, y vamos totalizando, de manera que tenemos una relación de las entradas, salidas que queda libre. Siempre queda alguna, es imposible ajustar al 100%, y más en esta obra de ejemplo que os pongo, que encima fue una reforma, una modificación, en la cual incluso se sustituyeron muchos actuadores convencionales por DALI, con lo cual pues quedaron libres completamente, ¿no? Entonces aquí tenéis un actuador DALI y en los actuadores DALI incluso ponemos cuáles son los grupos DALI a los cuales va a pertenecer, ¿vale?
Y entonces, en lugar de bornas, aquí no hay bornas, lo que tenemos es el nombre ya lo diré, del dispositivo. Ya sabéis que en DALI tenemos, bueno, no me quiero meter, pero hay hasta 64 posibles, entonces los tenemos ahí identificados, ¿vale? Aquí cuando tenemos un módulo, por ejemplo, convencional, que tiene salidas de relés más parecido a lo que tenemos ahora mismo en la práctica, pues tenemos que poner en cada salida, en este caso las salidas están nombradas por el fabricante como A1, A2, A3, A4, etcétera, pues lo que hacemos es que ponemos aquí el elemento que vamos a conectar. Una luz grande, interior piscina, downlight y tal. Luz del baño, pase espejo. Vamos poniendo aquí la descripción, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero significa que planificamos las cosas. Cuando tenemos muchos puntos, voy a dejar la lista esta para que lo podáis ver un momentito, comprenderéis la necesidad de ser muy, muy ordenados en KNX, ¿vale? Porque es una instalación que puede tener muchísimos puntos. Volviendo a nuestro LTS. Aquí, para cambiar la dirección individual, tendríamos que recurrir a este campo. No nos ha hecho falta, porque el ETS ya tiene definida la estrategia por defecto de que cuando vamos a insertar un aparato nuevo, automáticamente lo mete con la primera dirección individual libre. Si fuera necesario modificarla por cualquier razón o incluso aparcarla, la haríamos aquí, con lo cual tendríamos un aparato que no tendría dirección individual y entonces podríamos insertar otro aparato con la dirección 111. Podríamos tener este aquí aparcado con una configuración, copiarla en el otro, en fin, muchas cosas. Esto nos va a servir para poner aquí la 1 y volverlo a poner con la dirección individual. Tenemos controlado la dirección individual. Lo siguiente que tenemos que hacer después de asegurar la dirección individual es asegurar que tenemos, además de la dirección individual, en la referencia al aparato, que es el CT416420. Este es un aparato que la descripción, en el nombre, le vamos a poner, no voy a borrar la referencia que le da el fabricante, siempre viene bien, ¿no? Pero si el nombre del aparato es CT416420, se lo voy a poner también, y ahora veréis por qué, 6420, porque así sabré en todo momento qué dispositivo es el que tengo. Si tuviera que poner una descripción aparato, que sería muy necesario, porque imaginaos que tengo 20 aparatos de estos repartidos por toda la instalación. Pues este, por ejemplo, le puedo poner que este es el módulo de entradas, módulo, ahora lo he escrito bien, salidas del CPM. Esto sobre todo al principio o cuando trabajamos con un aparato nuevo que no estamos familiarizados con su referencia nos puede venir muy bien porque si os fijáis la descripción me la pone aquí al principio. Sin embargo es bueno poner aquí por lo menos en este caso que tenemos un aparato que el mismo programa sirve para muchos aparatos, pues por lo menos ponemos cuál es el aparato en concreto con el que estamos programando. Y este sabemos que es un aparato de 6 entradas y 4 salidas. Luego veremos a ver qué es lo que hacemos con él. De momento ya tenemos terminada ahora sí completamente lo que es la inserción del aparato en esto. Así que recapitulamos, metemos el aparato, le ponemos una dirección individual, le ponemos una descripción y en principio lo dejamos así listo para ya luego poder parametrizarlo, que sería lo más parecido a una programación que haremos en el ETS con un aparato de este tipo aquí metido. Lo siguiente que tenemos que hacer, si seguimos el guión de nuestra práctica, es ver, vamos a verlo aquí, ya hemos hecho nuestra estructura de lista de edificios, es la vista de grupos. Entonces, la vista de grupos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner una primera dirección individual que se va a llamar iluminación y la vamos a poner aquí. Vamos a ver, bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la vista, tenemos que abrir la ventana que nos da acceso a esto. Podemos hacerlo aquí de dos maneras. Podríamos trabajar con una única ventana y seleccionar aquí qué es lo que queremos ver. Si ponemos aquí direcciones de grupos, se nos abre directamente una ventana que son las direcciones de grupo y podemos trabajar igual que antes, directamente colocándolas aquí. Vamos a empezar así, ¿vale? Entonces, como veis, igual que antes, podemos añadir grupos principales. Vamos a trabajar en 3 niveles, como veis, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Lo ponemos en rojo esto para indicaros que esto es realmente la dirección individual la dirección de grupo de esta primera dirección de grupo. Esto sería el grupo principal 0, con el grupo intermedio 0, 0, y la dirección de grupo en total sería la 001. Entonces, vamos a crear aquí la 001, que puede ser en grupos principales, miramos, se llamaría iluminación. Pues ponemos aquí, iluminación. Perfecto.
Aquí no tenemos más direcciones de grupo principales, si no podríamos haber añadido en esa misma ventana. Igual que antes, pulsamos con el botón derecho y ya nos da la opción en el menú contextual, ¿sí?, de añadir un grupo intermedio, o si quisiéramos, como veis, esto ha cambiado también de forma contextual y ahora donde antes ponía grupo principal, ahora pone grupo intermedio. Seguramente es más cómodo así. Vamos, yo desde luego es lo que estoy acostumbrado a hacer porque me viene muy a mano. Conmutación, ponemos ahora. Conmutación, que esto simplemente significa encender apagar, no es el sentido de conmutación de los instaladores eléctricos de siempre, de que de una conmutada simple, no, es simplemente encender apagar, ¿vale? Todos aquellos encendidos apagados, para que me entendáis, van a estar aquí dentro, en esta pequeña vivienda, en este pequeño ejemplo que tenemos aquí colocado, que va a tener solamente una luz. Finalmente, ponemos el nombre completo de la dirección de grupo, que sería on-off luz entrada. Pues lo escribimos aquí. De nuevo, botón derecho, o pinchamos aquí. No, pinchamos aquí, y entonces ya vendría añadir dirección de grupo, o aquí, botón derecho, añadir dirección de grupo. Entonces hemos dicho que se llama on-off luz entrada. Pues ponemos on-off luz entrada. Así de sencillo. Si tuviéramos más, como decía, podemos hacerlo aquí. Y aquí vamos a definir la estrategia de creación de direcciones de grupo. Lo metemos aquí. Igual que antes, tenemos aquí un piquito. ¿Lo veis? Este piquito en el que yo estoy pinchando. Y aquí tenemos la dirección de grupo de entrada, que ahora mismo está vacía. Con lo cual, esta estructura de direcciones de grupo ya la tenemos creada. Ha sido fácil, ¿no? Bueno, pues ya que la tenemos creada, ahora tendríamos que asociar el aparato o los elementos para que esto funcione. Pero antes de asociar, el siguiente paso que tenemos que hacer con un aparato siempre es parametrizarlo. Entonces, vamos a seguir por donde íbamos en el aparato. Fijaros que si nos metemos aquí en la ventana de parámetros, lo que tenemos es, en general, en la pestaña general, tenemos de este fabricante que me deja 4 entradas. Sin embargo, nuestro aparato, si recordáis en la práctica, lo tenemos aquí, identificado, tenía 6 entradas y 4 salidas. ¿Lo veis? 6 entradas, 4 salidas, el 111, el CT416420. Pues entonces, no será un aparato de 4 entradas. No me da el fabricante aquí las referencias, me dice la funcionalidad, me dice, son 6 entradas, 4 salidas. Perfecto, pues me cojo este. Y a este sí que le corresponde esta numeración que yo le he puesto aquí, o este código, esta referencia que le da el fabricante. Y ya tenemos aquí a nuestra disposición las 6 salidas, que cada vez que yo le pincho, como veis, se despliegan con más propiedades. Pero vamos a ir de arriba a abajo, de manera jerarquizada. Vamos a terminar de parametrizarlo. Porque a medida que lo vamos parametrizando, como veréis, ¿recordáis los objetos de comunicación de la parte teórica? Pues aquí los tenéis. Los objetos de comunicación que van a aparecer son más o menos en función de los elementos que vayamos a poner. Pero no vamos a volvernos locos. Vamos a limitarnos en esta práctica a utilizar justo lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Primero, ¿qué tenemos en el aparato? Las salidas. Vamos a ver los parámetros. ¿Qué tenemos? Las entradas. Metemos en parametrización y me aparecen luego las salidas. No, pues empezamos con entradas. ¿Cuáles entradas vamos a emplear? Hemos dicho que vamos a emplear este pulsador, ¿no? Y este pulsador hemos dicho que lo tenemos cableado físicamente desde aquí hasta el IN 1, ¿vale? Este es un pulsador convencional, como los de toda la vida, como los que ponemos en el timbre de casa, pero sin timbre. Y es un contacto, en definitiva, que cuando yo pulso, se cierra el contacto, y si lo tengo cableado a la IN 1 y a esta borna que pone ref, no sé si la llegáis a ver, IN 1 ref, que es una borna común para las 6 entradas, pues cuando se cierra el contacto entre ref e IN 1, el aparato sabe que hemos pulsado aquí. Pero no es IN 1, sino fijaros aquí que es IN 3. El IN 1 decíamos que es esto de aquí, este sería el IN 2 y este sería el IN 3. Con lo cual, si lo que queremos es utilizar esta tecla, como habíamos dicho todo el rato en el enunciado, pues lo que tendremos que hacer es utilizar la entrada 3. Volvemos a nuestro aparato. En nuestro aparato, por tanto, en la configuración de entradas diremos que la entrada número 1, ¿qué función va a tener? Pues en este caso, ninguna. ¿Y la 2? Ninguna, habíamos dicho que era la 3, ¿recordáis? La 3, lo pone aquí. ¿Y la 3? Pues bueno, Open Close Switch o Short Long Push Button. A ver, una observación. En domótica, en KNX, un pulsador para encender una luz habitualmente va a ser un
va a ser un short long push button. Porque como su nombre indica, vamos a tener una pulsación corta, una pulsación larga, y vamos a tener una funcionalidad mucho mayor. Open close o switch es en realidad un interruptor. ¿Se emplearía en domótica? ¿Podríamos emplear un interruptor con la domótica? Por supuesto que sí. ¿Qué pasaría? Que el interruptor tiene una postura fija. Cuando yo aprieto se queda apretado. Entonces el contacto se queda cerrado. Tendría que hacer la programación de manera que cada vez que yo cambio de estado, cuando cierro se encienda la luz y cuando abra se apague la luz. Pero ese pulsador ya no podría hacer más funciones. Si yo tengo un pulsador, puedo hacer, por ejemplo, que con una pulsación corta se encienda o se apague alternativamente y con una pulsación larga se apague todas las luces de ese salón o con una pulsación larga se enciende y se apague alternativamente otra luz, por decir un ejemplo, o que con una pulsación larga se pongan todas las luces en un determinado valor correspondiente a una escena o las persianas y las luces, en fin, tenemos muchas más posibilidades que si utilizamos un interruptor simplemente. Con lo cual vamos a ir al push button, al short long, que de paso me va a dar la posibilidad de utilizar la pulsación larga, que en esta práctica pues no nos va a venir al caso, no la vamos a necesitar, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es que cada vez que pulsamos aquí, se encienda y se apague alternativamente esta lámpara de aquí. ¿Correcto? Es la entrada 3. ¿Qué hacemos con la entrada 4? Pues lo mismo que con la 1 y la 2. Deshabilitarla, deshabilitarla y deshabilitarla. Si miramos los objetos de comunicación y recordáis un poquito lo que había, ha cambiado bastante, porque de entradas solamente tenemos los objetos de la entrada 3, la pulsación corta y la pulsación larga, el short press y el long press. Volvemos a parámetros. En parámetros solo nos quedaría la configuración de las salidas. ¿Qué tenemos que conectar a la salida? Pues este piloto, que está físicamente cableado aquí. ¿Qué significa esto? Significa que la fase ha llegado a este módulo, la fase la hemos cableado desde nuestro PIA al módulo, ¿sí? Y luego el retorno, como dirían los electricistas, que es la salida de este interruptor, iría hasta la bombilla y la corriente volvería por neutro hasta la alimentación. O sea, lo que hacemos es como con cualquier interruptor, solamente que en lugar de tener interruptor tenemos este contacto de relé. Es el relé Z1, la salida Z1, que aquí, curiosamente, aunque está nombrado como Z1 aquí, pues sin embargo aquí lo ponen como A1, ¿vale? Entonces, bueno, pues Output Configuration, lo mismo. La 2 la deshabilitamos, la 3 la deshabilitamos, la 4 la deshabilitamos. Fijaros qué sencillito se nos está quedando la cosa. Claro, es que es una práctica, la práctica cero, por algo se llama cero, ¿no? Porque no tiene prácticamente nada. Ahora ya tenemos aquí habilitada solamente esta salida de aquí, que puede tener varias configuraciones. Puede ser una salida binaria. Binaria, ya sabéis que significa cambiar entre dos valores. Binaria, bi de 2, ¿no? Entonces es una salida que puede tener o 0 o 1, o está cerrada o está abierta. O de persianas, en cuyo caso pues me cogería dos salidas, o de fan coil, que es un... Bueno, ya todo esto lo iremos desbrozando. Pero el momento que está claro es que lo que queremos es un contacto, lo más sencillo de todos. Binary output, pues lo tenemos aquí. Y ahora en todo caso tendríamos que revisar cuál es la configuración que tenemos de esta salida binaria para ver si es la que necesitamos. Aquí nos dice que está configurada como contacto normalmente abierto. ¿Qué significa? Que hasta que yo no la excite, hasta que no le mande un 1, no se cerrará. Perfecto. Es lo que en principio todos tenemos de manera intuitiva en la cabeza. Después de... ¿Qué estado va a tener después de que se recupere la tensión en el bus? Pues en principio no lo vamos a cambiar. Bueno, esto habría que ver en cada caso. Y hay una serie también de funciones que nosotros aquí las tenemos bloqueadas y que para hacer práctica pues lógicamente no tienen sentido, que son funciones de bloqueo, participar en escenas, temporizaciones, estadísticas, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, este aparato lo podemos decir que está ya listo para sentencia. No le hemos puesto tampoco funciones avanzadas, que si lo damos este fabricante nos ofrece también una serie de funciones lógicas que pueden resultar muy interesantes, porque es con lo que muchas veces podemos hacer funciones especiales, pero en esta primera práctica simplemente os enuncio lo que tenéis aquí en el aparato y luego os recuerdo que cada vez que necesitéis alguna información, lo suyo es que os vayáis a la página de Vendomótica, donde está el aparato, y lo descarguéis. Cojáis la información de allí e incluso los manuales, ¿sí? Que aquí estábamos en el programa.
cogéis la documentación técnica y el manual de programación os explica perfectamente todo lo que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces volvemos al ETS. Vamos a ver, lo tengo aquí. Y vámonos a los objetos de comunicación. Ahora lo que tendríamos que hacer, según la teoría, sería asociar los objetos de comunicación de manera que puedan funcionar. ¿Qué significa esto? Que si tengo que pulsando esta tecla, perdón, tenemos que irnos a esta tecla. Si tengo que pulsando con esta tecla quiero actuar sobre este relé, lo que tendré que hacer será el objeto de entrada de la entrada 3, vamos a coger el ETS, el objeto de entrada de la entrada 3, en este caso con la pulsación corta, sí. Lo que queremos hacer es que active la salida Z1. Así que este tiene que mandar, este objeto tendrá que mandar un telegrama a este objeto de aquí, que es el que nos va a dar, el que va a hacer que recibiéndolo vaya a actuar cerrando el contacto. ¿Vale? Aquí tenemos, si os fijáis, los flags son muy interesantes, porque los flags son los que nos indican un poquito cuando tenemos dudas qué es lo que está haciendo el objeto. Fijaros que este tiene el flag transmit, lo veis aquí, el flag write, el flag communication, significa que este transmite. Sin embargo, este de aquí no tiene el flag transmit, es una salida. Ha nacido para obedecer, está con un flag write. Este objeto es un registro de memoria que está esperando ser escrito y una vez que le pongas aquí un 1, el contacto asociado a ello se comportará de acuerdo con la parametrización que le hemos hecho aquí, que en este caso hemos dicho que iba a ser una salida normalmente abierta, con lo cual pues se cerrará. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. En la configuración de las entradas teníamos esto, por cierto, y nos hemos saltado la configuración a lo mejor de esto. Sería interesante, porque además es que nos está estorbando la pulsación larga que no vamos a emplear. Vemos que la pulsación corta, ¿qué va a hacer? Switch on off. Bueno, tenemos opciones. No va a hacer nada, va a conmutar entre on y off, va a enviar un valor, va a subir, bajar, valor. Yo creo que switch on off está muy bien. Y aquí, la pulsación larga, pues no vamos a hacer nada. Con lo cual, fijaros que este tiempo que hay aquí, que yo por cierto suelo recomendar que se ponga aquí 4 décimas de segundo en lugar de 5, una tontada, pero a la hora de la práctica se nota, es un 5, no se hace un poquito largo. Pero bueno, para gusto los colores, ¿no? Yo de momento os digo cuáles son mis manías y cada uno luego que coja su experiencia o lo que quiera. Pero aquí tenéis la pulsación larga, la eliminamos. Cuando nos veremos aquí a los objetos de comunicación, ya solamente tenemos 3 objetos. Hay uno del que todavía no hemos hablado y que en esta práctica, pues bueno, no nos va a hacer falta. La comentaremos en la práctica 1, igual que lo utilizaremos. Pero claro, si yo tengo que asociar esto con esto, en alguna parte tendré que poderlo hacer. Yo tengo aquí la vista de edificios, pero la vista de edificios de grupo la tengo a otro lado. Sería muy interesante que yo pudiera tener en esta misma pantalla la vista de edificios, por ejemplo, y la vista de direcciones de grupo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Para eso que tenemos, fijaros aquí que tenéis una parte que dice entorno de trabajo, podéis acceder desde aquí también, pero bueno, no sé, como queráis. Yo normalmente estoy acostumbrado a hacerlo de arriba, pero esto también está bastante bien, es una manera cómoda. Por ejemplo, podemos abrir un nuevo panel que sea de direcciones de grupo. Si lo hacemos, ¿qué ha pasado? Que me lo ha abierto aquí debajo. ¿Por qué aquí debajo? Bueno, pues me lo ha abierto aquí debajo porque yo, si me meto aquí en el menú este, tenemos, vamos a ver, en ventana, tenemos dividir los paneles verticalmente, que sería que me lo pondría uno al lado del otro, o dividir los paneles horizontalmente, ¿vale? Es interesante, es habitual, bastante habitual, que lo que hagamos sea dividirlos horizontalmente, porque esto es una especie de hoja de cálculo y tenemos mucha documentación en columnas que puede ser muy interesante. Están las 2 opciones, cada uno que emplee en cada caso la que necesite, pero como veréis esto es realmente cómodo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que asociar este elemento que manda, como decíamos, tiene el flag transmit, la orden, tendríamos que asociarla con este elemento que es el que la va a recibir. ¿Cómo? Pues dándoles a los dos la misma dirección de grupo. Si la traemos aquí, pinchamos aquí para ver lo que va quedando dentro, vemos que tenemos aquí este aparato. Ya iremos explicando todos estos componentes que tenemos aquí. Y ya tenemos aquí asociado este elemento a esta dirección de grupo. Fijaros que ya nos lo pone aquí. Y además
muy interesante, esto no pasaba antiguamente, esto lo cambiaron también hace ya unas cuantas versiones del ETS5, nos copia aquí el nombre de la dirección de grupo. Tiene sentido, porque, como decía, una dirección de grupo, yo las llamo direcciones de grupo funcionales, o dirección de grupo funcional, porque en realidad se hace una dirección de grupo por cada función. Entonces aquí lo que estamos diciendo es on-off luz entrada. Genial, ya sé que lo que tiene que hacer es encender y apagar lo de la entrada. La mayoría de las veces, no siempre, nos va a servir, ¿vale? No siempre porque, por ejemplo, si fuéramos a encender y apagar con pulsadores distintos, pues en uno tendríamos que poner un on, en otro un off, y ambos tendríamos que asociarlo al mismo sitio. ¿Por qué? Porque allí vamos a asociar también esto. Metemos la salida y aquí tenemos ya que este on-off va a la salida. Lo que os decía, si tuviéramos un pulsador para encender y otro para apagar, y yo lo asociara con esta dirección de grupo, los dos, pues claro, en los dos me pondría on-off luz entrada, pero yo podría poner en uno on, encendido, en otro off, y así lo tendría perfectamente claro en todo caso. Esto que hemos tardado tanto tiempo, claro, voy explicando a la vez que lo voy haciendo, podemos hacerlo también de una manera muy cómoda. Si tenemos dos elementos, con la tecla control mientras pinchamos el ratón, podemos seleccionar dos a la vez, podemos arrastrarlo aquí o podemos arrastrarlo aquí. Creo que ya lo habéis visto también, ¿no? Y se nos asocia todo en el mismo sitio. Nos pone el dispositivo, nos pone la descripción, nos pone todo.